Continuó. Más tarde, cuando me desperté, tenía muchas ganas de tomar un yogur. Recuerdos de la infancia. Fui a la cocina y me encontré a Mafalda taciturna, guardando la vajilla que había sido lavada unas horas antes. Debía de haberse echado una siesta también y se acababa de levantar. Vi un melocotón enorme en la cesta de la fruta y comencé a pelarlo. Faccio io, me dijo mientras intentaba arrebatarme el cuchillo de las manos. No, faccio da me, contesté con la intención de no ofenderla. Quería cortarlo y luego hacer esos trozos aún más pequeños y de los resultantes otros más pequeños todavía, hasta que se convirtiesen en átomos. Terapia. Luego cogí un plátano, lo pelé muy despacito y comencé a trocearlo en finas tiras que luego corté en cubos. Después un albaricoque, una pera, dátiles. Luego cogí el recipiente grande de yogur de la nevera y volqué lo que quedaba y los pedazos de fruta en la batidora. Por último, para darle un toque de color, eché unas fresas cogidas del huerto. Me encantaba el ronroneo de la batidora. No era un postre que a Mafalda le resultase familiar, pero me dejaba hacerlo a mi manera en la cocina sin interferir, como si estuviese complaciendo a alguien a quien ya habían hecho el suficiente daño. La muy zorra lo sabía todo. Debía de haber visto lo del pie. No me quitaba los ojos de encima en ningún momento, como si se estuviese preparando para arrebatarme el cuchillo en cuanto lo acercase a las venas. Después de mezclar el mejunje, lo eché en un vaso grande. Lancé una pajita como si fuese un dardo y me dirigí al patio. De camino entré en el salón y cogí un libro enorme de fotografías de los cuadros de Monet. Lo coloqué sobre una pequeña estufa junto a la escalera. No iba a enseñarle el libro, lo dejaría allí. Él lo entendería. Una vez en el patio vi a mi madre tomando el té con dos hermanas que habían venido desde ese para jugar al bridge. La cuarta jugadora llegaría en cualquier momento. Desde la parte de atrás la del garaje llegaban los ecos de una discusión sobre fútbol entre su chofer y Manfredi. Llevé mi bebida a la parte más alejada del patio, saqué una tumbona y de cara a la verja alargada intenté disfrutar de la última media hora de sol. Me gustaba sentarme y contemplar cómo al acabar el día se extendía una luz extraña previa al ocaso. Ese era el momento en que uno se iba a dar el último baño del día, aunque tampoco estaba mal quedarse allí leyendo. Me gustaba sentirme tan descansado. Quizás los antiguos sabios tuviesen razón. No hace daño fundirse con el entorno de vez en cuando. Si continuaba sintiéndome así, más tarde iba a tener que tocar uno o dos preludios o fugaz. O quizá una fantasía de Brahms. Tragué más yogur y puse la pierna en la silla de al lado. Tardé un rato en darme cuenta de que estaba adoptando una pose. Quería que apareciese por allí y me sorprendiese así de relajado. Él tenía poca idea de lo que estaba planeando para la noche. ¿Está Oliver por aquí? Me giré a preguntarle a mi madre. ¿No ha salido? No dije nada. Ya estaba cansado de pues estaré por aquí. Tras un rato, Mafalda vino a llevarse el vaso. «¿Vuoi un altro di questi?» me preguntó si quería otro de aquello, como si se refiriese a un licor extraño, cuyo nombre no italiano, si es que tenía alguno, no le interesase en absoluto. No, quizás salga. ¿Y a dónde irás a estas horas? Me preguntó dando a entender a qué se refería a la hora de cenar, sobre todo después del estado en que te encontrabas a la hora de comer. Me preocupas. No pasará nada. Bueno, yo te he intentado avisar. No te preocupes. Signora, gritó, tratando de ganarse el apoyo de mi madre. Mi madre coincidió en que no era buena idea. Entonces iré a nadar. Cualquier cosa antes que estar contando las horas hasta la noche. Cuando estaba bajando las escaleras hacia la playa me encontré a un grupo de amigos. Estaban jugando al voleibol en la arena. ¿Que si quería jugar? No, gracias, he estado enfermo. Los dejé solos y me acerqué a la enorme roca. Me quedé mirándola un rato y después miré al mar,
que parecía dirigir un ondulante rayo de luz desde el agua hasta mi cara, como en un cuadro de Monet. Me adentré en el agua tibia. No estaba feliz. Quería estar con alguien, pero no me importunaba estar solo. Bimini, a la que debió de llevar allí alguno de los otros, dijo que había oído que no me encontraba bien. Nosotros los enfermos, comenzó. ¿Sabes dónde está Oliver?, le pregunté. No lo sé, pensaba que estaba pescando con Anchise. ¿Con Anchise? ¿Está loco? La última vez casi se matan. No respondió, estaba contemplando la puesta del sol. ¿Te gusta, a que sí? Sí, le contesté. A él también le gustas, más que él a ti, creo. ¿Era la impresión que le daba a ella? No, lo había dicho Oliver. ¿Cuándo se lo había dicho? Hacía tiempo. Coincidía con el tiempo en que casi habíamos dejado de hablarnos. Incluso mi madre me llevó a una parte durante aquella semana y me sugirió que fuese más educado con nuestro cowboy. Esa manía de entrar y salir de las habitaciones sin tan siquiera un hola indiferente no estaba bien. Creo que tiene razón, dijo Bimini. Me encogí de hombros. Nunca antes me habían acaecido tales contradicciones. Era una agonía algo similar a la ira a lo que se estaba fraguando en mi interior. Intenté centrar la cabeza y concentrarme en la puesta de sol ante nosotros, de la misma forma que la gente que está a punto de responder al polígrafo visualiza lugares serenos y plácidos para ocultar su agitación. Pero también estaba forzándome a pensar en otras cosas porque no quería manosear ni malgastar ningún pensamiento que tuviese que ver con lo de esta noche. Puede que él dijese que no. Puede que incluso decidiese abandonar nuestra casa, y si le presionaban decir el por qué. Esto era todo lo que me iba a permitir pensar. Una reflexión horrible se apoderó de mí. ¿Qué ocurría si ahora mismo hubiera ido al pueblo a revelar o dar pistas sobre lo ocurrido en nuestro paseo en bicicleta o a alguno de los amigos que había hecho entre los chicos de allí o a toda aquella gente que solicitaba invitarle a cenar? ¿Yo en su lugar hubiese sido capaz de mantener la boca cerrada ante tal secreto? No. Y aún así me había demostrado que podía darse y recibirse lo que yo deseaba de forma tan natural que uno se preguntaba por qué era necesario tanto tormento retorcido y tanta vergüenza, viendo que no hacía falta un gesto tan complicado para poder, por ejemplo, comprar un paquete de cigarrillos o pasar un porro o pararse justo delante de una de las chicas de la parte de atrás de la piazzetta por la noche y tras pactar un precio, subir con ella para compartir unos minutos. Cuando volví de nadar, aún no había ni rastro de él. Indagué. No, no había vuelto. Su bici estaba en el mismo lugar donde la había dejado a mediodía. Y Anchise había vuelto hace unas horas. Subí a mi cuarto y desde el balcón intenté abrirme paso entre las puertaventanas de su habitación. Estaban trancadas. Lo único que podía ver a través del cristal eran los pantalones cortos que llevaba puestos durante la cena. Intenté hacer memoria. Tenía puesto un bañador cuando entró en mi habitación aquella tarde y me prometió que se quedaría por aquí. Eché un vistazo desde el balcón con la esperanza de ver el barco, en caso de que hubiese decidido volver a salir con él. Estaba amarrado en el embarcadero. Cuando bajé, mi padre tocaba unos cócteles con un reportero de Francia. ¿Por qué no tocas algo?, me preguntó. No me va, respondí. No estoy de humor. ¿E perché non ti va?, me inquirió, como si discrepase de mi tono de voz. Perché non mi va, le respondí de mala manera. Después de haber salvado una barrera tan difícil aquella mañana, me daba la sensación de que podía expresar abiertamente cualquier trivialidad que se me pasase por la cabeza. Mi padre dijo que quizás yo también debía de tomar una copa de vino con ellos. Mafalda anunció la cena. ¿No es demasiado pronto para cenar?, pregunté. Son más de las 8. Mi madre estaba acompañando a una de sus amigas que había venido en coche y debía irse.
Agradecía que el francés estuviese sentado al borde del sillón, aparentando estar a punto de levantarse para ir al salón, aunque aún permaneciese sedente, sin moverse. Sostenía con ambas manos un vaso vacío, forzando a mi padre, que acababa de preguntarle qué pensaba de la incipiente temporada operística, para que se mantuviese sentado mientras terminaba de responderle. La cena se pospuso a unos 5 o 10 minutos. Si llegaba tarde no cenaría con nosotros, pero si eso ocurría, significaría que estaba comiendo en otro sitio. Yo no quería que cenase en ningún sitio que no fuese allí con nosotros. Noi si mettiamo a tavola, sentémonos, dijo mi madre. Me pidió que me sentase a su lado. El asiento de Oliver estaba vacío. Mi madre se quejó de que al menos debía habernos avisado de que no vendría a comer. Mi padre dijo que quizás fuese una vez más culpa del barco. Esa embarcación debía ser desarmada del todo. Pero el bote está abajo, dije yo. Entonces debe de ser por la traductora. ¿Quién fue el que me dijo que tenía que ver a la traductora aquella tarde? Preguntó mi madre. No debía mostrar signos de ansiedad o de que me importaba. Tenía que guardar la calma. No quería volver a sangrar. Sin embargo, aquel momento que parecía de una dicha total, en el que fuimos en bicicleta a la piazzetta, tanto antes como después de nuestra charla, pertenecía ahora a otro segmento temporal, como si le hubiese sucedido a otro yo, en otra vida que no era muy diferente a la mía, pero lo suficientemente distante como para conseguir que los pocos segundos que nos separaban pareciesen años luz. Si ponía mi pie en el suelo, yo fingía que el suyo estaba justo detrás de la pata de la mesa, ese suelo, como si fuese una nave espacial que acabase de apagar su dispositivo de ocultación, o un fantasma que hubiese sido llamado por los vivos, se materializaría de repente como un pliegue en el espacio y diría: sé que has sentido la llamada, alarga la pierna y me encontrarás. No había pasado mucho tiempo cuando la amiga de mi madre, que en el último instante decidió quedarse a cenar, fue invitada a sentarse donde yo me había situado durante la comida. El lugar pactado para Oliver fue retirado de inmediato. La retirada se llevó a cabo de manera concisa, sin una pizca de pesar o remordimientos, de la misma forma en que se quitaría una bombilla que ya no funciona o se desecharían los sobrantes cárnicos de un cordero que en su momento fue un animal de compañía, o de la manera en que se quitarían las sábanas y las mantas de una cama en la que acaba de morir alguien. Toma, coge esto y quítalo de mi vista. Observé cómo desaparecían sus cubiertos, el mantel individual, la servilleta, todo su ser. Fue un presagio de lo que iba a ocurrir en menos de un mes. No miré a Mafalda. Odiaba estos cambios de última hora en la mesa. Hacía un gesto con la cabeza de reproche a Oliver, a mi madre, al mundo en general. A mí también, supongo. Si tan siquiera mirarla, sabía que sus ojos estaban escrutando mi cara para cruzarse con los míos y mantener la mirada. Es por eso por lo que estaba evitando quitar la vista de mi semifredo, que me encantaba. Y ella lo sabía y me lo había situado ahí, porque, a pesar del semblante represor de su cara que vigilaba cada uno de mis movimientos, ella sabía que yo sabía que sentía lástima por mí. Esa noche, más tarde, mientras tocaba algo al piano, me dio un vuelco el corazón al creer que había escuchado como una moto paraba junto a la puerta. Alguien le había acercado hasta casa. Podía estar equivocado. Me esforcé por percibir sus pasos, desde el sonido de la suela sobre la gravilla hasta el enmudecido batir de sus alpargatas mientras subía por las escaleras que daban a nuestro balcón. Pero no entró nadie en casa. Mucho después en la cama distinguí algo de música que provenía de un coche que se había detenido en la carretera principal, más allá del Paseo de los Pinos. Se abrieron las puertas. Hubo un portazo. El coche arrancó. La música comenzó a disiparse. Simplemente quedó el sonido del oleaje y de la gravilla rastrellada por los pies gandules de alguien que estaba muy concentrado en sus pensamientos o un poco borracho.
Y si de camino a su cuarto le diese por entrar en mi cuarto para decirme, solo estaba asomando la cabeza antes de meterme en la cama para ver cómo te encontrabas. ¿Todo bien? No respondo. ¿Estás cabreado? No respondo. ¿Estás cabreado? No, en absoluto. Pero me dijiste que te quedarías por aquí. O sea que estás cabreado. ¿Pero por qué no te quedaste por aquí? Me mira y como si fuésemos dos adultos. ¿Ya sabes por qué? Porque no te gusto. No, porque nunca te gusté. No, porque no te convengo. Silencio. Créeme, hazme caso. Levanto la esquina de la sábana. Dice que no con la cabeza. Solo un segundo. Vuelve a negarse. Me conozco. Ya le había oído usar esas palabras antes. Quieren decir, me muero por hacerlo, pero puede que no consiga controlarme una vez que comencemos. Así que mejor no empiezo. Qué gran aplomo decirle a alguien que no puedes tocarle porque te conoces. Bueno, pues si no vas a hacer nada conmigo, ¿puedes por lo menos leerme una historia? Me conformaba con eso. Quería que me contase un cuento, algo de Chekhov o de Gogol, o de Catherine Mansfield. Quítate la ropa, Oliver, y métete en mi cama. Déjame acariciar tu piel. Pon tu pelo sobre mi carne, tu pie sobre el mío, aunque no hagamos nada. Acurruquémonos tú y yo cuando la noche se extiende en el cielo y leamos historias sobre gente inquieta que siempre termina quedándose desolada y odian estar solos porque siempre son ellos mismos con quienes no soportan estar a solas. Traidor. Pensé a la espera de escuchar a la puerta de su cuarto chirriar al abrirse y de nuevo al cerrarse. Traidor. Qué fácil nos olvidamos. Estaré por aquí. Claro, mentiroso. Nunca se me ocurrió pensar que yo también era un traidor, que en algún lugar de la playa cerca de su casa una chica me había estado esperando todos los días y que como Oliver no me lo había ni replanteado. Le oí salir al descansillo. Yo había dejado la puerta de mi cuarto entreabierta de forma intencionada, con la esperanza de que la luz del vestíbulo se colase lo suficiente como para mostrar mi cuerpo. Tenía la cara contra la pared. Dependía de él. Caminó por delante de mi puerta. No se paró. Ni siquiera lo dudó. Nada. Oí cómo se cerraba su puerta. Unos pocos minutos después la abrió. Me dio un vuelco el corazón. Para entonces ya estaba sudado y podía sentir la humedad de mi almohada. Escuché algunos pasos más. Luego percibí cómo se cerraba con pestillo en el baño. Si abría la ducha quería decir que había hecho el amor. Escuché el ruido de la bañera y luego abrió la ducha. Traidor, traidor. Esperé hasta que saliese, pero tardaba muchísimo. Cuando por fin me decidí a echar un vistazo en el pasillo, me percaté de que mi habitación estaba completamente a oscuras. La puerta se había cerrado. ¿Había alguien en mi cuarto? Podía distinguir el perfume de su champú. Roger y Galette, tan cerca de mí, que llegué a pensar que si levantaba el brazo tocaría su cara. Estaba en mi habitación de pie en la oscuridad, estático, como si intentase decidir si se animaba a despertarme o a buscar en mi cama en la penumbra. Oh, bendita noche, pensé, bendita noche. Sin decir una palabra me esforcé por vislumbrar el contorno de la bata que tantas veces me había puesto después de que él la usase, su largo cinturón de toalla colgando tan cerca de mí, frotándome la cara tan suavemente mientras permanecía de pie a mi lado, preparado para dejar que cayera la toga al suelo en cualquier momento. ¿Habría venido descalzo? ¿Y habría cerrado mi puerta con llave? ¿Tendría la verga tan dura como yo y le estaría sobresaliendo de la bata, motivo por el cual el cinturón me acariciaba la cara? ¿Estaría haciéndome cosquillas en la cara aposta? No pares, no pares, no pares nunca. La puerta comenzó a abrirse sin previo aviso. ¿Por qué la abría ahora? Había sido solamente el aire. Un golpe de viento la había cerrado. Y otra la abrió. El cinturón que había sobado mi cara con tanta picardía no era más que la mosquitera rozándome cada vez que respiraba.
Fuera podía escuchar cómo corría el agua en el baño. Parecían haber pasado horas y horas desde que entró en el aseo. No, no era la ducha, sino la cadena. No funcionaba bien del todo, y esporádicamente soltaba toda el agua cuando estaba a punto de desbordarse, para luego volver a llenarse y vaciarse una y otra vez, y así toda la noche. Cuando salí al balcón y vislumbré el perfil azulino del mar, sabía que estaba amaneciendo. Volví a despertarme una hora después. Durante el desayuno, como era habitual, fingí no darme cuenta de su presencia. Fue mi madre la primera que al verle exclamó: «Me guardi un poco ante pálido, pero qué demacrado está». Pese a unos comentarios tan sinceros, continuó usando un tono formal al dirigirse a Oliver. Mi padre levantó la vista y continuó leyendo el periódico. «Espero que hicieses el agosto anoche, de lo contrario tendré que contestar a tu padre». Oliver rompió la parte de arriba de sus 2 huevos pasados por agua usando el canto de la cuchara. Aún no había aprendido. «Yo nunca pierdo, Pro». Se dirigía al huevo de la misma manera que mi padre le hablaba al periódico. «¿Te deja tu padre?» «Siempre me he financiado solo. He pagado mis gastos desde que iba a la escuela primaria. Era casi imposible que no le aceptase». Le envidiaba. «¿Bebiste mucho anoche?» «Hice eso y otras cosas. Estaba untando mantequilla en el pan». «Prefiero no saberlo», dijo mi padre. Tampoco mi padre quiere saberlo, y para serte completamente franco, me parece que a mí tampoco me interesa recordarlo. ¿Hacía esto por mi bien? Mira, nunca va a ocurrir nada entre nosotros, y cuanto antes te lo metas en la cabeza, antes estaremos todos más tranquilos. ¿O se trataba de una postura diabólica? Admiraba a la gente que hablaba de sus vicios como si fuesen parientes lejanos a los que habían aprendido a soportar, pues no podían renegar de ellos. Hice esto y otras cosas. A mí tampoco me interesa recordarlo. Al igual que él me conozco. Se refería de forma directa a una esfera de la experiencia humana a la que solo tenían acceso los demás. Yo no. ¿Cómo deseaba poder decir una cosa así algún día? Como por ejemplo que no me apetecía recordar lo que había hecho la noche anterior, en pleno esplendor matutino. Me preguntaba cuáles eran las otras cosas que necesitaban de una ducha. ¿Te duchaste para sentirte mejor ya que tu organismo no podía soportarlo más? ¿O te duchaste para olvidar, para eliminar cualquier rastro de la degradación y la indecencia de la noche anterior? Ah, proclamar todos tus vicios para mover la cabeza en señal de desaprobación y purificarlo todo con un zumo de albaricoque recién hecho por los dedos aritméticos de Mafalda y hacer sonar los labios al terminar. ¿Ahorra las ganancias? Lo ahorro y lo invierto, Pro. Ojalá hubiese tenido esa cabeza a tu edad. Me habría ahorrado muchas decisiones equivocadas, dijo mi padre. ¿Decisiones equivocadas tú, Pro? Sinceramente no te veo siquiera imaginándote una decisión equivocada. Eso es porque me ves como una figura, no como un ser humano. Peor aún, como un anciano. Pero hubo alguna que otra. Me refiero a decisiones equivocadas. Todo el mundo atraviesa un periodo de traviamiento. Cuando tomamos, por poner un ejemplo, un camino diferente en la vida, la otra vía. El propio Dante lo hizo. Algunos se recuperan, otros fingen hacerlo. Otros nunca vuelven. Algunos se rajan incluso antes de empezar y otros, por el miedo a no tomar decisiones, se encuentran siguiendo un camino equivocado durante toda su vida. Mi madre suspiró de forma melodiosa. Era su manera de avisar a los presentes de que esto podía convertirse en una conferencia improvisada de aquel gran hombre. Oliver comenzó a romper otro huevo. Tenía unas bolsas enormes bajo los ojos y un aspecto adusto. A veces el traviamiento resulta ser el camino correcto, Pro. O tan bueno como cualquier otro. Mi padre, que para entonces ya estaba fumando, asintió de forma pensativa. Esta era su manera de hacer patente su desconocimiento del tema y su disposición a rendirse ante los que sabían al respecto. A tu edad yo no sabía nada, pero hoy en día todo el mundo sabe de todo y hablan
y hablan. Quizás lo que Oliver necesita es dormir, dormir, dormir. Esta noche le prometo, señora P, que no habrá ni póker ni bebida. Me pondré ropa limpia, revisaré mis manuscritos y después de cenar veremos todos juntos la tele y jugaremos a la canasta, como los viejos en Little Italy. Pero antes, añadió con una sonrisa de satisfacción, necesito ver a Milani un momento. Sin embargo, esta noche le prometo ser el chico que mejor se comporte de toda la Riviera. Y eso fue lo que ocurrió. Tras una breve escapada a B, se convirtió en el Oliver Verde durante todo el día. Un niño no mayor que Bimini, con todo el candor y ninguno de sus dardos. También había un enorme ramo de flores que habían enviado de la floristería local. Has perdido la cabeza, dijo mi madre. Después de comer, dijo que iba a echarse una siesta, la primera y la última durante su estancia entre nosotros. Y sí que se la echó, pues cuando se despertó hacia las 5 de la tarde, estaba tan fresco como si se hubiera quitado 10 años de encima, las mejillas rojas, los ojos descansados y sin rastro de la sobriedad previa. Podía haber pasado por alguien de mi edad. Como había prometido, aquella noche nos sentamos todos juntos, no había invitados, y vimos películas románticas en la tele. La mejor parte fue como todo el mundo, incluidas Bimini, que pasaba por allí, y Mafalda, cuyo asiento se hallaba cerca de la puerta del salón, replicaba cada escena, predecía cómo acabaría, y en ocasiones se indignaba y se burlaba de las estupideces de la historia, de los actores y de los protagonistas. ¿Por qué? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Le habría dejado, eso habría hecho. ¿Y tú, Mafalda? Bueno, en mi opinión, creo que debería haberle dicho que sí la primera vez que le preguntó y no titubear tanto tiempo. Exactamente lo mismo que digo yo. Recibió lo que se merecía, y punto. Solo nos interrumpieron una vez. Fue una llamada de teléfono desde Estados Unidos. A Oliver le gustaba que sus conversaciones telefónicas fuesen extremadamente cortas, casi abruptas. Escuchamos cómo pronunció su inevitable luego, colgó, y antes de que nos diésemos cuenta estaba de vuelta investigando de qué se había perdido. Nunca hacía ningún comentario tras colgar, nunca le preguntábamos. Todo el mundo a la vez se ofreció voluntario para explicarle lo que había ocurrido en la trama, incluido mi padre, cuya versión de lo que se había perdido Oliver era menos precisa que la de Mafalda. Había mucho ruido, por lo que nos perdimos más de lo que él se había perdido durante su corta llamada. Nos reíamos mucho. En algún momento, mientras nos hallábamos totalmente concentrados en semejante drama, Anchisa entró en el salón y, desenrollando una camiseta vieja y empapada, nos mostró la pesca de la tarde, un robalo gigantesco que iría destinado a la comida o a la cena de mañana, y del que había suficiente para todos los que se quisiesen unir. Mi padre decidió echarle un poco de grapa a todo el mundo, incluso le dio unas gotas a Bimini. Aquella noche todos nos fuimos pronto a la cama. El día había sido agotador. Me debí de quedar profundamente dormido, pues cuando me desperté ya estaban retirando los utensilios del desayuno. Me lo encontré tumbado en la hierba con un diccionario a su izquierda y un cojín amarillo bajo el pecho. Tenía la esperanza de hallarlo sobrio o que estuviese del mismo humor que había estado todo el día anterior, pero ya estaba metido del todo en su trabajo. Me sentí extraño al romper el silencio. Tuve la tentación de volver a mi costumbre de fingir que no le había visto, pero ahora era más difícil de hacer, sobre todo cuando 2 días antes me había dicho que se había dado cuenta de mi pequeña actuación. El hecho de saber que estábamos fingiendo cambiaría algo si volvíamos a no hablarnos. Es probable que no. Quizá abriese incluso más la brecha, pues era difícil para cualquiera de los dos creer que seríamos lo bastante estúpidos como para aparentar precisamente lo que ya habíamos confesado que era una farsa. Pero no podía aguantarme. Te estuve esperando el otro día, me parecía a mi madre cuando le reprochaba a mi padre que volviese a casa tan tarde sin explicación. Nunca pensé que
llegaría a sonar tan malhumorado. ¿Por qué no bajaste el pueblo?, fue su respuesta. No sé. Lo pasamos bien. Te hubieses divertido. ¿Descansaste al menos? Más o menos. Estuve inquieto, pero bien. Volvió a quedarse mirando la página en que había estado leyendo y pronunciaba con afectación y en silencio las sílabas, quizá para demostrar que estaba muy concentrado en esa hoja. ¿Vas a ir al pueblo por la mañana? Sabía que le estaba interrumpiendo y me odiaba por eso. Luego, tal vez. Debía haber pillado la indirecta y lo hice. Pero una parte de mí se negaba a creer que alguien podría cambiar tan rápidamente. Yo tengo pensado ir al pueblo. Ya veo. Un libro que había pedido ha llegado por fin. Debo recogerlo en la librería hoy por la mañana. ¿Qué libro? Armancia. Si quieres yo lo recojo. Le miré. Me sentía como un niño que, pese a todas las disculpas indirectas, se ve incapaz de recordar a sus padres que le habían prometido que le llevarían a la tienda de juguetes. No hacía falta andarse por las ramas. Es que tenía la esperanza de que pudiésemos ir juntos. ¿Te refieres como el otro día?, añadió como si estuviese ayudándome a decir lo que no me atreví a mencionar yo solo, pero a la vez complicando las cosas al fingir no acordarse de las fechas exactas. No creo que se vuelva a repetir nada como lo del otro día. Quería dar la sensación de mantener la nobleza y la gravedad en mi derrota, pero sí, algo así. Podía mostrarme también indeciso. Que yo, un chico extremadamente tímido, encontrase el valor para decir algo así solo podía ser debido a una cosa, a un sueño que había tenido 2 o quizás 3 noches seguidas. En el sueño Oliver me había estado suplicando con estas palabras: «Me matarás si paras». Pensé que recordaba el contexto, pero me avergonzaba tanto que me mostraba reticente, incluso frente a mí mismo, a admitirlo. Había colocado una cortina a su alrededor y solo podía echar alguna ojeada furtiva y precipitada. Aquel día pertenece a un pliegue temporal totalmente distinto. Deberíamos aprender a no menear más las cosas. Oliver me escuchaba. La voz de la experiencia es tu más valioso rasgo. Él había levantado los ojos y estaba mirándome fijamente la cara, lo que me provocó una sensación de incomodidad. ¿Tanto te gustó, Helio? Que si me gustas, quería sonar incrédulo, como si estuviese cuestionando lo que él hubiese dudado. Pero entonces me lo pensé mejor y comencé a suavizar el tono de mi pregunta con un intencionado y evasivo quizá, que supuestamente debía significar por supuesto, cuando de repente suelto: que si me gustas, te idolatro. Ya está, ya lo había dicho. Quería que la palabra le asustase y le sentase como un cachete para que fuese seguido instantáneamente por unas caricias de lo más lánguidas. ¿Qué es un simple gustar? Cuando se está barajando la posibilidad de idolatrar. Pero también quería que ese verbo actuase como un puñetazo que le dejase knocked out, como los que propinan. No la persona que está enamorada de ti, sino un amigo íntimo para decirte en privado: escucha, creo que debes saber que fulanito o menganito te idolatra. Idolatrar. Parece implicar más de lo que nadie se atrevería a decir en esas circunstancias. Aún así, era lo más seguro y en última instancia lo más turbio que se me ocurrió decir. Me tuve que reconocer el mérito por quitarme la verdad de encima. Aunque siempre me guardaba un as en la manga por si acaso debía retirarlo inmediatamente al ir demasiado lejos. Iré contigo, Ave, dijo, pero no me des más discursos. Ni discursos ni nada, ni una palabra. ¿Qué te parece si cogemos las bicicletas en media hora? Oh, Oliver, me dije a mí mismo de camino a la cocina a por algo de picar. Lo haré todo por ti. Subiré a las montañas contigo. Te echaré una carrera hasta el pueblo.
No señalaré el mar cuando lleguemos al muro. Te esperaré en el bar de la Piazzetta mientras tú visitas a la traductora y tocaré el monumento al soldado desconocido muerto en el Piave y no diré una palabra. Te enseñaré el camino a la librería y aparcaremos las bicis fuera de la tienda para entrar juntos y salir juntos. Y te prometo, te prometo que no diré nada de Shelley o Monet, ni me rebajaré a decirte que hace 2 noches añadiste un anillo de vida a mi alma. Voy a disfrutar de esto simplemente por lo que es, me digo una y otra vez. Somos dos jóvenes de viaje en bici y vamos a ir al pueblo y volver, y nadaremos, jugaremos al tenis, comeremos, beberemos, y ya por la noche nos encontraremos en la misma piazzetta donde 2 mañanas antes nos dijimos tanto y a la vez tan poco. Él estará con una chica, yo estaré con otra chica y puede que hasta seamos felices. Todos los días si no estropeo las cosas, conduciremos hasta el pueblo y volveremos. E incluso si esto es todo lo que está dispuesto a dar, lo cogeré. Estaría dispuesto a conformarme con menos, con tal de vivir estos restos trillados. Aquella mañana fuimos en bicicleta hasta el pueblo y terminamos con lo de su traducción rápidamente. Pero aún después de tomar un café rápido en el bar, la librería no abría. Así que nos entretuvimos por la piazzetta. Yo me quedé mirando el monumento conmemorativo. Él observaba las vistas de la bahía moteada. Ninguno de los dos mencionó nada del fantasma de Shelley, que nos vigilaba a cada paso por el pueblo y nos mandaba más señales que el padre de Hamlet. Sin pensarlo me pregunto que cómo era posible que alguien se ahogase en aquel mar. Sonreí inmediatamente, pues comprendí su intención de dar marcha atrás, lo que provocó una mirada cómplice entre ambos, como un beso húmedo y apasionado en mitad de una conversación entre dos individuos que sin pensarlo han conectado con los labios del otro en el abrasador desierto rojo que ambos habían situado de forma intencionada entre ellos para así no buscar a tientas sus cuerpos desnudos. Pensé que no íbamos a mencionar, comencé a decir, sin discursos, lo sé. Cuando volvimos a la librería dejamos nuestras bicicletas y entramos. Me sentí especial, como si le mostrase a alguien una capilla privada, una guarida secreta, el lugar donde ocurrió con el muro. Uno viene a estar solo, a soñar con los demás. Aquí es donde soñé contigo antes de que entrases en mi vida. Me gustaba cómo se desenvolvía en la librería. Era curioso, pero no estaba del todo concentrado, interesado, aunque no despreocupado, fluctuando entre un mira lo que he encontrado y un ¿cómo puede ser que una librería no tenga tal libro? El librero había pedido 2 ejemplares de Armancia de Stendhal, una edición en rústica y otra más cara en tapa dura. Llevado por un impulso, dije que me llevaba las dos y las apunté en la cuenta de mi padre. Luego le pedí al asistente un bolígrafo. Abrí la edición de lujo y escribí: Zwischen immer und die, por ti en silencio en algún lugar de Italia en la década de los 80. En los años venideros, si aún seguía en su poder el ejemplar deseaba que le doliese. Mejor aún, deseaba que algún día alguien, husmeando entre sus libros, abriese este volumen de Armancia y le preguntase: Dime, ¿quién estaba en silencio en algún lugar de Italia en la década de los 80? Y en ese instante quiero que sienta algo tan punzante como la pena y más terrible que el arrepentimiento, incluso algo de lástima por mí. Porque aquella mañana en la librería eso era lo que yo había recibido, pues era todo lo que él me pudo ofrecer. Quizá fuese por lástima por lo que puso un brazo a mi alrededor y entre tal oleada de clemencia y remordimiento que nos andaba rondando como si se tratase de una corriente subterránea indefinida y erótica que llevaba forjándose muchos años, quería que recordase la mañana en el muro de Monet cuando le besé. No la primera, sino la segunda vez, y le dejé mi saliva en su boca,
pues deseaba de forma desesperada tener la suya en la mía. Comentó algo sobre que ese regalo era lo mejor que había recibido en todo el año. Me encogí de hombros para quitar importancia a esos agradecimientos cumplidores. Quizás simplemente quería que lo repitiese. Me alegro. Tan solo quería agradecerte esta mañana que hemos pasado. Y antes incluso de que él pensase en interrumpirme, añadí: ya lo sé, sin ningún tipo de discurso. Mientras íbamos cuesta abajo pasando junto a mi lugar, y en esta ocasión fui yo quien miró en otra dirección, como si ni siquiera me acordase. Estoy seguro de que si le hubiese mirado en aquel momento, nos habríamos dedicado a la misma mirada infecciosa que nos borramos de la cara al recordar la muerte de Shelley. Tal vez eso nos hubiera acercado más el uno al otro, aunque solo fuese para recordarnos lo lejos que necesitábamos estar ahora. Quizás al mirar para otro lado, sabiendo que así evitábamos los discursos, habíamos encontrado una manera de sonreírnos, pues estaba seguro de que sabía que yo sabía de que él sabía, que estaba evitando mencionar lo ocurrido en el muro de Monet, y que el hecho de evitarnos, que parecía estar alejándonos, en realidad correspondía a una situación íntima de sincronía perfecta que ninguno de los dos deseaba disipar. Esto está también en el libro de los cuadros, podía haber dicho, pero me mordí la lengua, sin discursos. Sin embargo, si en los siguientes viajes en bici juntos me preguntaba, lo soltaría todo. Le diría que, aunque montábamos en bicicleta todos los días para ir a nuestro lugar favorito en la piazzetta, donde tenía la intención de no decir nunca nada a destiempo, cada noche, cuando sabía que estaba en la cama, abría las puertas-ventanas y salía al balcón, con la esperanza de que él hubiese oído el temblor de los cristales, seguido del chirrido del ator de las viejas bisagras. Le esperaba allí, vestido solo con la parte de abajo del pijama, listo para exclamar, si me preguntaba qué hacía allí, que la noche era demasiado calurosa y el olor de la citronela era insoportable, y por lo tanto prefería estar allí de pie, sin dormir, sin leer, simplemente observando, pues no conseguía dormirme, y si me preguntaba por qué no lograba dormirme, tan solo le contestaría que no quería saberlo, o dando un rodeo, le diría que me había prometido no cruzar nunca a su lado del balcón, en parte porque tenía mucho miedo de ofenderle, pero también porque no quería poner a prueba la cuerda invisible que a modo de trampa se hallaba entre nosotros. ¿De qué cuerda hablas? De la cuerda que de noche, si mi sueño era muy realista, o había tomado más vino de lo habitual, podía cruzar fácilmente, luego empujar tu puerta para que se abriese y decir, Oliver, soy yo, no me puedo dormir, deja que me quede contigo, esa cuerda. La cuerda que a modo de trampa surgía a cualquier hora de la noche. Un búho. El propio sonido de la puertaventanas de Oliver chirriando por el efecto del viento. La música de una discoteca distante que abre toda la noche en un pueblo vecino. Una riefrega entre gatos a las tantas o cre- o el crepitar del dintel de madera de mi habitación. Cualquier cosa me despertaba. Pero esto lo sabía desde la infancia, y al igual que un cervato, somnoliento que chasquea la cola ante la presencia de un insecto intruso, sería como quitármelo de encima y volver a dormirme instantáneamente. Sin embargo, a veces cualquier nadería, como una sensación de vergüenza o de temor, conseguía abrirse camino entre mi sueño y me rondaba. Me vigilaba mientras me dormía y acercándose a mi oído me susurraba. No tengo intención de despertarte. De verdad vuelve a dormirte, Helio. Sigue durmiendo. Mientras yo me esforzaba por recuperar el sueño al que estaba a punto de reincorporarme en cualquier momento y del que podía incluso reescribir el argumento si le intentase un poco más. Pero no lograba conciliar el sueño y estaba seguro de que no uno, sino dos pensamientos tormentosos me vigilaban,
como si fuesen una pareja de espectros que toman forma al salir de la niebla de la ilusión, deseo y vergüenza. El anhelo por poder abrir mi ventana de par en par y sin pensarlo entrar en su habitación en cueros, y, por otra parte, mi constante incapacidad para arriesgar lo más mínimo y lograr conseguir todo esto. Allí estaba vigilando el legado de mi juventud, las dos mascotas de mi vida, el hambre y el miedo, y me decían: ha habido muchos antes que tú que se arriesgaron y obtuvieron recompensa. ¿Por qué vas a hacer? ¿Por qué va a ser menos? No hay respuesta. Muchos tiraron la toalla. ¿Por qué debes hacerlo tú también? No hay respuesta. Y después apareció ridiculizándome como siempre. Si no es luego Helio, entonces ¿cuándo? Aquella noche, una vez más, hubo una contestación, aunque llegó en un sueño que en sí mismo era un sueño dentro de otro. Me desperté con una imagen que dio más información de la que quería saber, como si, a pesar de mi franca constatación de lo que quería decir de él y de cómo lo quería, hubiera aún algunos resquicios que hubiese evitado. En este sueño aprendí por fin lo que mi cuerpo debía de saber desde el principio. Estábamos en su habitación y al contrario que en todas mis fantasías, no era yo quien tenía la espalda contra la cama, sino Oliver. Yo estaba encima de él, observando en su rostro una expresión muy acalorada, que se conforma con poco, que incluso en mis sueños me arrancaba profundas emociones, y que me exponía algo que no hubiese sabido o adivinado nunca, que no darle lo que deseaba otorgarle a cualquier precio quizá fuese el peor crimen que jamás cometiese en mi vida. Anhelaba con desesperación entregarle algo. En contraste, obtener parecía tan anodino, tan vulgar, tan mecánico. Y luego lo escuché, como si para entonces ya lo supiese. Me matarás si paras, dijo entre jadeos, a sabiendo de que ya me había dicho esas mismísimas palabras unas cuantas noches antes en otros sueños, pero que, habiéndolas pronunciado ya una vez, era libre de repetirlas cuando le apeteciese siempre que me visitase en sueños. E incluso, aunque ninguno de los dos parecía saber si su voz procedía de mí o si mi recuerdo de esas palabras explotaba en su interior. Su cara, que parecía estar percibiendo mi pasión y al hacerlo me excitaba, me ofreció una imagen de bondad y de fuego que nunca había experimentado y jamás me hubiese imaginado en ningún semblante. Esta imagen suya iba a convertirse en una lamparilla de noche en mi vida, manteniéndome en vilo en esos días en que haría de todo menos darme por vencido, revivando mis deseos hacia él cuando quería que desaparecieran, atizando las brasas del coraje cuando temía que un rechazo pudiese disipar cualquier atisbo de orgullo. Su mirada se volvía como la pequeña foto de un ser querido que los soldados llevaban al campo de batalla, y no solo les hace recordar que hay cosas buenas en la vida y que la felicidad los aguarda, sino que también les hace pensar que esa cara nunca les perdonará si vuelven a casa en una bolsa para restos humanos. Estas palabras hicieron que ansiase e intentase cosas que nunca me había creído capaz de hacer. Sería todo. Hasta la siguiente lectura.